Bienvenidos al canal, amantes del terror. Hoy les traigo dos historias escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Primero, nos sumergiremos en los oscuros secretos de un pequeño pueblo en el banquete de la cosecha, donde la tradición y el horror se sirven en un plato inesperado. Luego, nos adentraremos en La Cena de los Desaparecidos, una historia donde un misterioso restaurante guarda un macabro ingrediente oculto. Si te gustan las historias de miedo, no olvides suscribirte al canal y darle un like a este vídeo. Prepárate para pasar un buen susto. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, las desapariciones eran comunes. Todos conocían a alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía por qué, ni quién estaba detrás. La policía había investigado, pero nunca encontraban pistas concretas. Con el tiempo, la gente dejó de buscar respuestas y simplemente vivía con el miedo. Mateo, un joven forastero que se había mudado al pueblo, abrió un pequeño restaurante en la esquina de la calle principal. Era un lugar modesto pero acogedor, con luces cálidas que iluminaban las mesas de madera y el aroma de deliciosos platillos que llenaban el aire. Pronto, su comida se volvió famosa en la región. Sus guisos y estofados eran tan exquisitos que todos hablaban de él. Incluso los críticos gastronómicos de las grandes ciudades empezaron a visitarlo. El menú del restaurante siempre era sencillo, pero con un toque único. Nunca se sabía exactamente qué carne usaría Mateo en sus platillos. Es una receta secreta de la familia, decía con una sonrisa cada vez que alguien preguntaba. La popularidad del restaurante creció, pero las desapariciones en el pueblo continuaban. Vecinos, turistas y trabajadores seguían desapareciendo, pero la buena comida y el ambiente cálido del restaurante parecían hacer olvidar a todos la oscuridad que rodeaba al pueblo. Un día, Clara, una joven reportera local, decidió investigar. La coincidencia entre las desapariciones y la apertura del restaurante de Mateo era demasiado grande como para ignorarla. Se ofreció a trabajar como mesera en el lugar, pensando que así podría descubrir algo. Al principio, todo parecía normal, un chef dedicado y una cocina impecable. Pero había algo que no cuadraba. Una noche, cuando Mateo salió del restaurante después de cerrar, Clara aprovechó para explorar la cocina con mayor detenimiento. Revisó los refrigeradores y alacenas, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, una puerta pequeña en la parte trasera de la cocina la intrigó. Siempre había estado cerrada, y Mateo no permitía que nadie se acercara. Con sigilo, probó la perilla. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada con llave. Clara descendió por unas escaleras que llevaban a un sótano oscuro. El olor a carne cruda era intenso, y a medida que bajaba, comenzó a escuchar un sonido húmedo, casi como un goteo. Cuando llegó al fondo, lo vio. En medio de la sala, iluminada por una débil luz fluorescente, había una mesa de metal. Encima de ella, lo que parecía ser restos humanos desmembrados. Brazos, piernas, torsos, todos apilados con precisión escalofriante. Y en una esquina, un gran congelador. Clara, horrorizada, abrió el congelador para encontrarse con más cuerpos, perfectamente conservados, listos para ser utilizados como ingredientes en los famosos platillos del restaurante. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano pesada en su hombro. Se giró lentamente y se encontró con Mateo, su mirada fría y su sonrisa siniestra. La curiosidad mató al gato, Clara, dijo, mientras sostenía un cuchillo de carnicero. Y hoy, eres el plato principal. El grito de Clara quedó atrapado en su garganta mientras Mateo la empujaba hacia la mesa de metal, su cuchillo brillando bajo la tenue luz. En los días siguientes, los clientes del restaurante de Mateo comentaron lo delicioso que estaba el nuevo guiso. Tiene un sabor diferente, decían algunos, pero siempre regresaban por más. Y así, la lista de desaparecidos en el pueblo seguía creciendo, mientras el restaurante de Mateo prosperaba. Nadie sospechaba que, cada vez que pedían el platillo del día, estaban cenando a uno de los suyos. En lo profundo de un valle rodeado de bosques, se encontraba la aldea de San Marcos, un lugar apartado y casi olvidado por el resto del mundo. Sus habitantes vivían de la tierra, celebrando cada año una antigua festividad conocida como la cosecha roja. Nadie fuera del pueblo sabía en qué consistía, pero era una tradición que se remontaba siglos atrás.
A lo largo de los años, extraños rumores circulaban sobre el pueblo. Algunos hablaban de desapariciones inexplicables y otros susurraban sobre sacrificios humanos, pero nunca había pruebas. Los habitantes del pueblo eran hospitalarios, pero había algo en sus miradas que inquietaba a los forasteros. María era una viajera que, por un error en su GPS, terminó llegando a San Marcos justo en la víspera de la cosecha roja. Al principio, no planeaba quedarse, pero la calidez de los aldeanos y el olor a comida deliciosa que emanaba de las casas la hizo cambiar de opinión. El líder del pueblo, don Ernesto, un hombre de aspecto severo pero cordial, la invitó a quedarse y disfrutar de las festividades. Ese año, según él, la cosecha había sido especialmente abundante. «Tendremos un banquete como nunca antes», le dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La primera noche, María fue invitada a una cena en la plaza principal. Grandes mesas se extendían llenas de comida, y los aldeanos reían y brindaban entre sí. María probó los guisos y estofados que ofrecían, notando un sabor único en la carne, suave y jugosa, como nada que hubiera probado antes. Los aldeanos se mostraban ansiosos por saber si le gustaba. «Era increíble», dijo María, y todos estallaron en vítores, complacidos por su reacción. A medida que la noche avanzaba, algo la incomodaba. Observaba a los aldeanos cuchichear entre ellos y dirigirle miradas extrañas, casi predatorias. Algunos desaparecían en grupos hacia los bosques cercanos y regresaban con sonrisas misteriosas. Decidió que, a la mañana siguiente, se marcharía del pueblo. A altas horas de la noche, ya en la habitación que le habían proporcionado, María escuchó ruidos en la calle. Se acercó a la ventana y vio a un grupo de aldeanos, liderados por don Ernesto, caminando en dirección al bosque. Llevaban antorchas y algo pesado envuelto en mantas que cargaban en hombros. La curiosidad la venció, así que decidió seguirlos desde una distancia segura. Los siguió hasta una granja abandonada a las afueras del pueblo. Desde la distancia, vio cómo los aldeanos bajaban lo que parecían cuerpos y los colgaban de ganchos en el interior del granero. Algunos estaban aún vivos, pero amordazados y retorciéndose en silencio. El horror la invadió al reconocer entre los cuerpos a turistas y viajeros que había visto durante el día. María, paralizada por el miedo, observó cómo los aldeanos afilaban cuchillos y desmembraban a las víctimas, trabajando con la precisión de carniceros. Los restos eran cuidadosamente empacados y colocados en carretillas, listos para ser llevados al pueblo. Retrocedió lentamente, su mente procesando la aterradora realidad. La carne que había estado comiendo esa noche no era de animales. Era humana. El suelo crujió bajo sus pies, y en un instante, uno de los aldeanos volteó hacia ella. Don Ernesto la miró directamente, sus ojos brillando a la luz de las antorchas. «Así que te has dado cuenta de nuestra pequeña tradición», dijo con una calma aterradora, caminando hacia ella. «La cosecha roja no es solo una celebración de la abundancia de la tierra, también celebramos la abundancia de carne». María corrió, su corazón latiendo con fuerza mientras el eco de los gritos de las víctimas resonaba en su mente. Pero no fue lo suficientemente rápida. Los aldeanos la atraparon fácilmente, arrastrándola de vuelta hacia el granero, mientras el cuchillo de don Ernesto destellaba bajo la luz. A la mañana siguiente, el pueblo celebraba el último día de la festividad. Los platos estaban repletos de carne fresca y jugosa, y los aldeanos comían con gusto. Nadie preguntó por la viajera que había llegado la noche anterior. Sabían muy bien dónde había terminado. Y mientras los forasteros seguían desapareciendo cada año, San Marcos prosperaba, alimentado por un banquete que nadie fuera del pueblo podría comprender.